Johanán fue llevado en el espíritu hasta el día del Señor, el día de Jehová, un día en el futuro que muchos profetas vieron por medio de visiones divinas. Johanán fue cegado por una luz más intensa que el sol del mediodía. A medida que las cosas comenzaron a enfocarse, vio una menorá, 7 candeleros, y la figura de una persona que caminaba en medio de los candeleros. Y una voz, como el rugido del océano, resonó en la nube de gloria. Era Yeshua, el cual le dijo a Johanán que los 7 candeleros son las 7 asambleas de Asia Menor, a las cuales ordenó entregar un mensaje. El mensaje: yo estoy caminando entre ustedes, sé lo que está sucediendo detrás de puertas cerradas y solo se están engañando a sí mismos. Algunos de ustedes están haciendo lo que les pido y están siendo perseguidos por ello. Otros son impostores. Tienen 2 opciones: escuchen y obedézcanme, o voy a intervenir y tomaré cartas en el asunto. Lo hacemos a mi manera o lo hacemos a mi manera, pero se va a hacer a mi manera. Este fue el mensaje para las iglesias en Asia Menor, y este es el mensaje para la iglesia de hoy. El rey viene pronto y no está nada contento con las cosas que se hacen en su nombre. Escribe al mensajero de la asamblea en Éfeso: el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras, y tu arduo trabajo, y tu paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Como en cada carta a las 7 asambleas, Yeshua comienza con una referencia a la visión que Johanán vio. Él quiere que cada una de ellas sepa su posición y autoridad, y que con él no se juega. Luego, él comienza su exhortación con alabanza por lo que ellos han hecho bien. Conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia. Yeshua elogió su paciencia, o más precisamente su perseverancia, su habilidad de soportar las dificultades. El texto griego de Apocalipsis indica que la obra del ministerio había sido estresante y que ellos habían trabajado hasta el punto de fatiga y desánimo. Yo sé que no puedes soportar a los malos. Yeshua reconoció que ellos no tenían tolerancia para aquellos que hacen el mal y se niegan a cambiar. Se estaban pareciendo más a él, intolerantes a los impostores, a los farsantes e hipócritas. Estaban también aquellos que no tenían la Torá escrita en sus corazones, sino que fingían guardarla para ser aceptados en el club, por así decirlo. Así como Judas dijo en su epístola: hombres impíos han convertido la gracia de Dios en libertinaje. Estos impostores habían redefinido la gracia para que se ajustara a su estilo de vida contrario a los mandamientos. Se excusaban de actos abominables que el Todopoderoso condenaba. Tan notoria era esta perversión de la gracia en el primer siglo que Tito consideró necesario aclarar la definición bíblica de gracia con el fin de eliminar toda ambigüedad sobre el tema. La gracia es el empoderamiento divino para hacer lo que es humanamente imposible: vivir una vida santa, justa y piadosa en medio de un mundo enfermo, torcido y perverso. Has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Yeshua elogió a los efesios por poner a prueba a aquellos que falsamente afirmaron que eran apóstoles o enviados. Ellos con razón y con cautela hicieron la pregunta: ¿fueron realmente enviados por Yeshua estos hombres y estos maestros itinerantes? ¿O será que se enviaron ellos mismos?
¿Cuál es el fruto de su ministerio? ¿Están lucrando con el inocente y engañando al neófito? Ellos no aceptaron a estos tales ministros del Evangelio por su fachada. Ellos probaron a aquellos que vinieron a sus congregaciones y los denunciaron como falsos apóstoles, mentirosos oportunistas. Has resistido las pruebas, has soportado y por amor a mi nombre has trabajado arduamente y no has desmayado. Pero la palabra pero aquí también podría traducirse como sin embargo. O a lo mejor podría traducirse de una forma más expresiva de la siguiente manera. A pesar de todos tus grandes atributos, por los que acabo de elogiarte, tengo que hablarte de algo que no me está gustando. Versículo 4. Pero tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Por lo tanto, acuérdate de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y estremeceré tu asamblea. Haré esto a menos que te arrepientas y hagas las primeras cosas que te dije que hicieras. Estos santos en Éfeso comprendieron la reprensión de Yeshua. Ellos sabían que se habían descarrilado enfocándose solo en el trabajo ministerial, perdiendo así el primer amor que tenían cuando conocieron a Yeshua. Él pidió que se detuvieran y recordaran de dónde habían venido. Arrepiéntanse y regresen a una relación pura. Hagan las cosas por amor y no por obligación o por una promesa de recompensa. La experiencia nos enseña que aquellos que están comprometidos en la obra del ministerio siempre están en una batalla. Ellos estarán a la ofensiva arremetiendo contra las fortalezas del enemigo, liberando a los cautivos, o estarán defendiéndose contra los ataques del adversario y sus secuaces que intentan robar, matar y destruir. Estos santos en Éfeso trabajaron en la obra ministerial, soportando la fatiga y el agotamiento. Y sin embargo, se perdieron en las luchas de la vida y el ministerio. Yeshua sacude las cosas cuando cruzamos los límites, tanto en lo personal como en el cuerpo de los creyentes. A aquellos que pretenden ser de Él, pero no lo son, Él no se molesta en corregirlos. Él los ignora a menos que se interpongan. Hay personas, como Ananías y Zafira, que piensan que pueden engañar a todos. Pero tanto los mensajeros como las asambleas están bajo la supervisión directa y cuidadosa de Yeshua. Los santos en Éfeso sabían lo que se suponía que tenían que hacer, y lo estaban haciendo en algún momento hasta el punto del agotamiento. Yeshua les advierte que regresen a su primer amor, o no les irá bien. Él no le ha dado a sus siervos una licencia para pecar bajo la excusa de la gracia. Pero tienes algo a tu favor. Odias las obras de los Nicolaitas, que yo también odio. Hay una cosa que Yeshua dice que él odia en el libro de Apocalipsis, y es algo con lo que él tiene que lidiar una y otra vez en su ministerio. La doctrina y las obras de los Nicolaitas. Él las odia y definitivamente que las odia. Y lo repite una y otra vez en su ministerio. La doctrina y las obras no se diferencian mucho en sus definiciones. En la cultura hebrea, la doctrina es lo que usted hace, no lo que se sienta a pensar en una banca de iglesia. En cambio, en la cultura occidental, doctrina es lo que usted cree independientemente de lo que haga o no haga. Como dijo Jacob Santiago, la fe sin obras es muerta. La fe es un verbo, y un verbo implica acción. Y podría hablarse también como un axioma matemático. Acción sin acción no es acción. O al revés, lo que usted hace es lo que usted en realidad cree. Cuando Yeshua le dice a los santos en Éfeso que odia las obras de los Nicolaitas, y luego le dice a los santos en Pérgamo que odia la doctrina de los Nicolaitas,
La doctrina a la que él se está refiriendo es la enseñanza que está haciendo que el sistema nicolaíta sea aceptado como un modo de conducta apropiado entre los santos. Yeshua odia tanto la doctrina como las obras de los nicolaítas. Nicolaíta es una palabra compuesta en griego que no podría articularse de una manera más concisa en ningún otro idioma. Nico significa opresor, que viene de Nike, el dios de la victoria. Laíta es el pueblo, el proletariado, los que sirven bajo los caprichos de los opresores. Nicolaíta, opresores y gobernantes del laíta, del pueblo. Puesto que esto es una transgresión atroz de las enseñanzas de Yeshua, y esta herejía es universalmente ignorada por el cristianismo moderno, sería beneficioso entender la doctrina nicolaíta para poder mantenernos lo más lejos posible de esta profanación que ya se había infiltrado en las asambleas de Asia Menor en el primer siglo. Volvamos al ministerio terrenal de Yeshua para descubrir por qué detesta esta doctrina con tanta pasión e intensidad. En el año 28 fue necesario un 13º mes para permitir que la cebada madurara antes de la Pascua en la fiesta de los panes sin levadura. Durante este mes, Yeshua hizo una última travesía por Galilea y su última parada antes de llegar a Jerusalén para la Pascua fue la ciudad de Jericó. Ese día, Yeshua dio la noticia a sus discípulos de que los gentiles lo matarían cuando subiera a Jerusalén esta vez, y que resucitaría de entre los muertos al tercer día. Santiago y Juan aprovecharon esta oportunidad para asegurarse lo que pensaban que serían las posiciones más altas en el futuro reino de Yeshua. El Evangelio de Marcos cuenta la versión corta de esta historia. Cuando iban a Jerusalén, y antes de llegar a la ciudad de Jericó, donde pasarían la noche con Zaqueo, un cobrador de impuestos judío para Roma, Yeshua comenzó a contarle a los 12 las cosas que les sucederían. He aquí, que es la manera resumida de decir quiero que entiendan algo ahora mismo. Subiremos a Jerusalén, donde yo, el Hijo del Hombre, seré entregado a los sacerdotes gobernantes y escribas. Ellos lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles que se burlarán de él y lo azotarán y lo escupirán y lo matarán. Pero al tercer día resucitará. Fue en ese tiempo que Mateo, Marcos y Lucas relataron este incidente entre los discípulos como un ejemplo de manipulación. En lugar de preguntar por sí mismos, Santiago y Juan pensaron que sería más difícil para Yeshua rechazar a su madre, así que la enviaron a hacer la incómoda petición. Mateo 20:20. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Yeshua le dijo, «Mujer, ¿qué quieres?» Ella titubeó. Maestro, concede que estos dos, mis hijos, puedan sentarse a tu diestra y a tu izquierda cuando entres en tu reino». Yeshua le respondió, «Mujer, no tienes ni idea de lo que estás pidiendo. Jacob, Johanán, vengan acá. ¿Son capaces ustedes de beber de la copa del sufrimiento y del dolor que estoy a punto de beber? ¿Pueden ustedes sumergirse en la tortura que estoy a punto de sumergirme?» Ellos dijeron, «Sí, somos capaces». Yeshua respondió, «Está bien, así será entonces. Ciertamente que de mi vaso beberéis, y seréis bautizados con mi bautismo, pero el sentarse a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino que se les dará a aquellos a quienes está preparado por mi Padre». Cuando los otros 10 oyeron lo que estaba pasando, se enojaron, se llenaron de indignación con los 2 hermanos. ¿Por qué estaban indignados los otros discípulos? ¿Por qué se enojaron ante el juego de poder de Johanán y Jacob? Porque una vez que se ocupan las posiciones a la derecha e izquierda de Yeshua, lo único que queda son las posiciones a la derecha e izquierda de Santiago y Juan. Y después que esas 4 posiciones han sido tomadas por aquellos que han besado sus pies, lo único que queda son las 16 posiciones debajo de ellos.
Y así continúa y continúa sucesivamente hasta que finalmente llegas a los laicos. La gente que está abajo sirviendo a todos aquellos que están encima de ellos. Versículo 25. Yeshua llamándolos, a los 12, les dijo: Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así. Quien quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y quien quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. El Hijo del Hombre, que es una antigua expresión idiomática hebrea que significa yo mismo o este ser humano, no vino para ser servido, sino para servir. Yeshua vino a servir en vez de ser servido. Si usted quiere ser grande en su reino, póngase de rodillas y sirva a todos los demás. Levántelos para que caminen en la plenitud y estatura de Yeshua, que vivió la vida de un siervo, sirviendo incluso hasta su muerte. Así es como se llega a ser grande en su reino. Yeshua dijo que no vamos a ser señores de nuestros propios reinos. Ustedes no se van a enseñorear de la gente. Ustedes no van a subyugar al pueblo, haciéndolos que les besen los pies, esperando la próxima posición vacante en sus reinos, mientras que condenan a cualquiera que se equivoca o que no alcanza sus expectativas religiosas. Yeshua odia eso. Lo odia. Definitivamente lo odia con toda su fuerza y con toda su pasión. Un odio que proviene del amor infinito por aquellos que son abusados sistemáticamente por los tiranos religiosos y civiles que aplastan bajo sus pies a personas inocentes. Lucas 18:34 nos dice que ellos no comprendieron estas cosas y esta palabra les era encubierta. Ellos simplemente no entendieron lo que Yeshua les dijo. La razón por la cual estas cosas eran encubiertas era porque no querían oír la verdad. Tenían sus propios intereses. Por eso la doctrina y las obras de los nicolaitas son ignoradas y desestimadas por los líderes religiosos de hoy en día. Esto es debido a que la base de las denominaciones cristianas modernas está firmemente arraigada a esta doctrina manipuladora que despierta envidia. Si no tomamos una postura y erradicamos la doctrina nicolaita de entre nosotros, Yeshua lo hará. Y cuando Él lo haga, no será algo placentero. Los profetas hebreos nos explican por qué el Todopoderoso permite que su pueblo sufra pruebas y tribulaciones. Es para librarnos de los pastores deshonestos. Estos jornaleros salen corriendo a la primera señal de problemas. Su instinto de supervivencia les obliga a culpar y sacrificar a sus ovejas por su propia seguridad, en lugar de como lo hizo David, enfrentando a leones y osos solo con una honda, una vara y sus propias manos. Yeshua promete que separará el trigo de la paja, cortará las ramas estériles y podará su viña de las ramas que no permanezcan en él y produzcan fruto. En el momento de la cosecha, él usará las herramientas necesarias para aventar el trigo y separarlo de la paja. Tal como Isaías lo ilustró tan elocuentemente en su parábola agrícola sobre el castigo de Judea. Porque el eneldo no se trilla con trillo, ni sobre el comino se pasa rueda de carreta, sino que con un palo se sacude el eneldo y el comino con una vara. Sin embargo, el grano es triturado, porque si no tendría que trillarse con una vara indefinidamente. Pero hasta esto se logra con la rueda de una carreta, no bajo los cascos de los caballos. Esta es la obra de Jehová Sebaot, el Señor de los ejércitos. Es consejo sabio y una estrategia excelente. La advertencia de Yeshua a las asambleas en Asia Menor es una advertencia para cada generación, ya sea que requiera de un palo liviano o de la rueda de una carreta. Él hará lo necesario para lograr que su esposa sea limpiada de sus vestidos sucios y hediondos contaminados por la adoración babilónica al dios Sol.
y prepararla para la boda del Cordero en el Mishkan en el cielo. A menos que estemos dispuestos a escuchar y obedecer las palabras de Yeshua y a limpiar el desorden en nuestras propias congregaciones, su revelación concerniente a las cosas que deben suceder para dar inicio al reino mesiánico al fin de la era caerá en oídos sordos. Es por eso que debemos entender y corregir nuestros caminos antes de que las cosas se pongan difíciles. Los discípulos de Yeshua no podían entender porque él le estaba hablando en parábolas inexplicables a la multitud reunida alrededor de su casa en Cafarnaúm. Los discípulos le preguntaron, ¿por qué hablas a la gente en parábolas? Él les respondió, porque a ustedes les es dado saber los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. Porque a cualquiera que escucha y obedezca, más se le dará, y tendrá aún más en abundancia. Pero quien quiera que no obedezca, incluso lo que tiene le será quitado. Es por eso que les hablo en parábolas, porque tienen ojos, pero no ven. Tienen oídos, pero no oyen ni comprenden. Debido a que los santos en Éfeso odiaban el sistema religioso nicolaíta, que ya se había establecido en otras asambleas, Yeshua los elogió y los alentó a profundizar en él. Ellos habían probado a los que decían ser apóstoles enviados, pero descubrieron que se habían enviado ellos mismos a esquilar el rebaño, tomar el botín y huir. No toleraban la maldad en medio de ellos. Los que no tenían la Torah escrita en sus corazones fueron expuestos rápidamente como estafadores. Los que no manifestaron el fruto del Espíritu de Dios quedaron evidenciados, independientemente de su actitud engreída acerca de cuánto el Todopoderoso les hablaba. Nada en sus vidas demostraba que el Espíritu Santo estaba en ellos. Es fácil esconderse detrás de la religión en un mundo de farsantes religiosos, pero Yeshua ve todo lo que sucede detrás del telón. Y los que tienen al Mesías en ellos pueden ver a través del humo, las luces y los espectáculos religiosos. Los verdaderos creyentes no soportan la falsedad de la religión hecha por hombres. Ellos quieren la carne de la palabra, aunque a veces sea difícil de tragar. Apocalipsis capítulo 2, versículo 7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las asambleas. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Es en esta sombría y desolada isla de Patmos que Juan recibió la revelación de Yeshua como el Mesías, el juez todopoderoso que regirá la tierra con absoluto poder y autoridad. Aunque los gobernantes de este mundo conspiren contra Jehová y contra el Mesías, el Todopoderoso se burlará de ellos a medida que sus planes de dominio global son incinerados frente a sus propios ojos. Aquellos que han doblado su rodilla ante Satanás, por su parte del nuevo orden mundial, verán sus esperanzas despedazadas sobre la roca, mientras Yeshua destruye a aquellos que intentan aniquilar a Israel e intentan anular el pacto eterno que Dios hizo con su pueblo. Así es, toda la tierra, desde el Éufrates hasta el Nilo, pertenece a los hijos de Israel, y toda nación que se levante en contra de ese pacto se encontrará en el campo de batalla contra el Todopoderoso. Soy Michael Root, deseándole shalom, paz. Nos vemos en el mar de vidrio mezclado con fuego cuando se despeje el humo. Este programa, que esperamos haya sido de bendición el día de hoy, lleva cientos de horas humanas en producción y postproducción, y esto es sin contar las horas que toma el doblaje al español.
Esto solo es posible por personas como usted que apoyan a este ministerio. Nosotros hacemos nuestro trabajo de llevar esto gratuitamente al mundo. Y es por esto que ahora les pedimos que consideren las palabras de Yeshua. Habéis recibido de gracia dad. Shalom, seguidores de la Torá. Si les ha gustado este video, por favor presionen el me gusta y compártanlo con sus amigos. Suscríbanse a nuestro canal y presionen la campanita para que reciban inmediatamente notificación cuando haya material nuevo disponible. No olviden visitar nuestra página unrudodespertar.tv y bajar nuestra aplicación en iPhone o Android para poder continuar compartiendo la verdad de las Escrituras.